Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega a Paleo. Este es el nuevo juego de la editorial Hamsing Glück de Alemania que está nominado al Spiel des Jahres en la categoría Kennerspiel de juegos de expertos. La verdad es un juego excelente que introduce a los jugadores en la historia y te hace sentir cómo hubiera sido la supervivencia en la época paleolítica. Iniciemos entonces con las instrucciones del setup inicial. En la preparación del juego se colocan los tres tableros, bueno, 4 si consideramos el del taller, que no hemos armado todas las piezas del taller para facilidad del video, pero que también de hecho mucha gente lo ha encontrado un poco impráctico. Pero los tableros base son el tablero de la noche, el tablero del campamento base y el tablero de lo salvaje, que es donde van las pilas de descarte. Y en este taller es donde los jugadores van a poder ir a hacer herramientas útiles que les van a servir durante el juego. Entonces el paso 1 es colocar los tres tableros principales. Luego hay que colocar las piezas de madera, que son piedra, comida y maderos, a un lado del tablero del campamento base, y se colocan 5 piezas que son la comida inicial para la primera partida. Después se coloca el taller, que es donde se van a realizar las herramientas, con las 3 herramientas básicas, y en este caso hemos agregado una cuarta porque es una tarjeta correspondiente al nivel 1. Más adelante vamos a hablar de eso. Se colocan las diferentes fichas de herramientas que se pueden hacer. Se coloca el cementerio, que es a donde van a ir todas las cartas que son enviadas fuera del juego, y se colocan en el tablero del campamento base estos 3 mazos, que son el mazo de tarjetas de personaje, que al inicio de la primera ronda cada jugador tomará 2 personajes. Este es el mazo de sueños y este es el mazo de ideas. Por ejemplo, cuando se abra una carta de ideas se va a agregar acá en el taller, y cuando se tome una carta de sueño, esta va a ir a los mazos de los jugadores. Este es un juego muy interesante porque los jugadores van a estar jugando con este mazo base dividido igual. Por ejemplo, si son 2 jugadores, cada jugador va a tener la mitad del mazo, y algunas cartas van a estar saliendo durante el juego porque van a ser enviadas al cementerio, y otras cartas se van a ir agregando en las diferentes rondas que pueden venir de otros de los mazos. Entonces son unas mecánicas muy originales que hacen a este juego muy especial y que se disfruta mucho. El siguiente paso del setup es colocar los tiles de la pintura del mamut y los tiles de cráneo a un lado del tablero de noche. Estas de hecho son las condiciones de victoria o de perder. Recuerden que esto es un juego colaborativo. En ciertas cartas, si cumples con los requerimientos de esas cartas, te permiten agregar una pieza de la pintura del mamut, y la condición de victoria es completar las 5 piezas que componen este mural. Así quedaría el mural completo. Se ve muy padre. Y durante el juego, si alguno de nuestros personajes muere, vamos a ir agregando un cráneo en esta área, pero si en algún punto del juego llegamos a tener los 5 cráneos, pues eso significará que habremos perdido la partida. Ya tenemos todo listo para iniciar la partida. Como les decía, cada jugador va a tomar 2 cartas de personaje, y aquí tenemos un par de ejemplos de qué tipo de cartas te pueden salir. Por ejemplo, este es un recolector, este es un guardián, por acá tenemos un guerrero, este de acá es un cazador, y así hay diferentes personajes. Entonces cada partida va a ser diferente. Los diferentes tipos de personajes tienen diferentes tipos de habilidades que se indican con estos iconos. Por ejemplo, este personaje tiene una habilidad que es la fortaleza, este tiene la habilidad para hacer herramientas, es muy útil también durante el juego, y este tiene conciencia. Conjuntando las habilidades de los diferentes personajes de cada jugador, en muchos turnos se puede colaborar para cumplir con los objetivos. Las cartas del mazo base del juego tienen diferentes reversos, y los jugadores van a poder estar viendo todo el tiempo los reversos. En cada turno van a seleccionar 3 cartas, van a ver los reversos y pueden elegir cuál utilizar en cada turno. El reverso de montaña indica que en estas cartas lo más probable es que encuentres piedra o pieles. Las cartas de río indican que lo más probable que puedes encontrar es comida o pieles. Y en las cartas de bosque lo más probable es que encuentres madera o alimento. También en este mazo base vienen las cartas de hoguera, y en las cartas de hoguera lo más probable que puedes encontrar es alguna de estas 3 cartas, es decir, agregar miembros a tu tribu, agregar una carta de sueño a tu mazo o agregar una carta de idea al taller. En el mazo base también encontramos estas cartas de peligro con el reverso de color rojo. Estas normalmente son pues algo negativo que te puede afectar si no cumples los requisitos. Por ejemplo, aquí tenemos un lobo, de manera que si no pagamos estos requisitos que tiene aquí o no los tenemos disponibles en ese momento, tenemos que pagar una antorcha, y si no, la otra opción es que recibirían 2 heridas los miembros de tu tribu.
tribu. Para el primer nivel de juego, en el manual se indica que agregues las cartas del módulo A y B. Estos dos módulos tienen cada uno una carta de misión que se coloca debajo de este símbolo en el tablero de la noche, y como sus efectos se encuentran debajo de esta lunita, estos requisitos solamente se van a pagar en la fase de noche. Y también se colocan estas primeras dos cartas del mazo de misterios que van también en el tablero de noche, y hay ciertas cartas que pueden llamar a estas cartas. Tanto el módulo B como las cartas del módulo A se van a mezclar con el mazo principal de juego. Sin darles muchos spoilers, les comento que en el primer nivel lo que se trata es de enseñar a los jugadores a cazar, es decir, que puedan obtener mucha comida de los recursos para que al final puedan cumplir con las misiones y alimentar a su tribu y cumplir con los objetivos del nivel 1. Entonces, en las cartas del módulo A vienen muchos animales para cacería, especialmente la abundancia de los mamuts. Por ejemplo, aquí tenemos el mamut bebé, el mamut oro, el mamut anciano. Hay diferentes tipos de mamuts que además casi siempre en los mamuts, no en todos, pero si cumplimos con los requisitos que nos pide, vamos a obtener entre algunos otros beneficios la posibilidad de agregar una de las piezas del mural del mamut, que son los puntos de victoria. Una vez que hemos concluido con el setup inicial, los jugadores van a tener cada quien una parte del mazo de juego. En su turno, cada jugador va a poder ver el reverso de las tres cartas de encima de su pila y va a seleccionar una y la va a colocar boca abajo, que es la que va a utilizar en este turno. El otro jugador hace lo mismo, de sus tres cartas superiores selecciona una y luego todos los jugadores las revelan simultáneamente. Las cartas tienen diferentes opciones normalmente y los jugadores pueden elegir cuál de ellas resolver. Por ejemplo, esta carta de acá nos dice que si descartamos una carta de nuestra pila, esta carta iría boca abajo a esta zona de descartes. Recuerden que tenemos dos zonas de descarte, para cartas boca abajo y para cartas boca arriba, y aparte el cementerio. En este caso, si descartamos una carta de esta pila boca abajo, vamos a ganar una comida. Si descartamos dos cartas, podemos ganar un madero. Y la tercera opción es colaborar y ayudar a otros jugadores a resolver sus cartas. Esto es muy útil en el juego, no está de menos recalcarlo. La última opción es ignorar una carta. Si no nos sirve su efecto o no se puede resolver, también simplemente podemos ignorar la carta y enviarla al descarte. En este otro ejemplo, este jugador tiene la posibilidad de ir al taller a hacer una herramienta. Claro que ahí tendría que pagar los recursos necesarios para hacer la herramienta, o tiene la opción de agregar un personaje a su grupo. Digamos que cada jugador tiene un grupo de personas que son parte de la misma tribu. También tiene la opción de colaborar y bueno, en el último de los casos, si no pudiera resolverla, pues también la puede enviar al descarte. Recordamos que las cartas rojas son las cartas de peligro. En el caso de que el jugador descartara una carta roja boca abajo hacia la pila de descarte, en ese caso el jugador recibiría un daño, que son estas heridas que se colocan en sus personajes, y si un personaje se completaran todas las heridas, por ejemplo en este caso este guerrero solamente puede tener un máximo de 3 heridas, cuando tiene las 3, en ese momento el personaje muere. Agregaríamos un cráneo al tablero de noche, estas piezas de herida regresan a un lado del tablero y este personaje iría al cementerio. Aquí tenemos otro ejemplo de cartas que han seleccionado los jugadores en este turno. Por ejemplo, en esta carta, para poder cazar al jabalí, el jugador necesitaría tener una fuerza de 3, un nivel de fuerza entre sus personajes o sus artefactos de estas herramientas. Por ejemplo, aquí si tuviera una lanza de estas y otros 2 personajes con lanza, bueno, tendría que completar las 3 lanzas, tendría que descartar 2 cartas de su mazo hacia la zona de descarte, recordando que si hay una roja, eso le aplicaría una herida. Y también este símbolo indica que esta carta tendría que ser enviada al cementerio una vez que se complete todo, y los jugadores ganarían 3 comidas que irían a la reserva general en el tablero del campamento base. También ganarían un token de piel y bueno, esta carta iría al cementerio. Durante el juego estas cartas que van al cementerio no van a regresar más, pero como decíamos, hay algunas cartas que se van a ir agregando, como las cartas de sueño, al mazo de los jugadores. Eso hace que vaya variando en cada ronda el juego, se van modificando
modificando las cartas que componen al mazo. En este otro ejemplo, si el jugador tiene 2 iconos de habilidad en sus personajes o con sus artefactos y descarta 2 cartas, entonces pueden ganar 2 piedras que igualmente irían al campamento base. Y una vez que se resuelve esta carta, como no trae el símbolo del cementerio, iría para acá a la zona del descarte. Así continúan los turnos, los jugadores siempre seleccionando una de las 3 cartas del top de sus mazos hasta que se queden sin cartas o hasta que decidan retirarse de la ronda, que se llama irse a dormir temprano. Eso puede llegar a pasar si al final tienes muchas cartas rojas de peligro en tu mazo. Una vez que o los jugadores se hayan ido a dormir o que se hayan quedado sin cartas para jugar, entonces se resuelve la fase de noche. En la fase de noche se tiene que pagar una comida por cada personaje. En este caso, este jugador tendría 2 y este 1, entonces tendrían que pagar 3 comidas y regresarlas a un lado del tablero. En caso de que no tuvieran comida suficiente para alimentar a sus personajes, se agregaría un cráneo aquí en el tablero de noche. También en la noche se resuelven estas cartas de misión, que en el módulo A y B, esta carta pide que los jugadores tienen que pagar una tienda de campaña. Durante las rondas del nivel 1, los jugadores tendrían que pagar una de estas en cada fase de noche. Y esta otra carta también te pide que tienes que pagar 3 alimentos y una piel, porque si no cumplimos con los requisitos de estas cartas de objetivo, también ganaríamos un cráneo por cada una. Entonces, suponiendo que los jugadores han logrado hacer una, estas sí tenían alimento y para la otra a lo mejor no tenían la casa de campaña, entonces de las dos ganaron un cráneo, entonces llevarían 2 cráneos. Los niveles de dificultad obviamente van a ir aumentando. Recuerden que el juego trae muchos mazos diferentes con cual armar diferentes niveles de dificultad. Los módulos A y B solo son para el nivel de dificultad 1, que es el primer nivel, y realmente es sencillo. En un máximo de 3 o 4 días o 3 o 4 rondas puedes completar las 5 piezas del mamut. Una vez que se ha terminado de resolver la fase de la noche, para iniciar una nueva fase de día, los jugadores van a tomar las 2 pilas de descarte, las de cartas boca abajo y las de cartas boca arriba, y van a volver a mezclar el mazo, claro, sin tomar en cuenta las cartas que están en el cementerio, esas se quedan ahí. De estas cartas se vuelven a mezclar y se vuelven a repartir entre los jugadores de manera equitativa para iniciar una nueva fase de día, y así continúan las rondas durante varios días y noches hasta que una de las 2 condiciones se cumplan, la de victoria, que es completar el mamut como decíamos, o la de derrota, que es cuando tienes 5 cráneos. En el momento que alguna de esas 2 condiciones se cumpla, el juego termina inmediatamente. El juego en sí es bastante sencillo, el turno es muy simple, seleccionas tu carta y juegas alguna de ellas, se resuelven y pasas al siguiente turno, que bueno, son turnos simultáneos entre todos los jugadores. El juego, aparte del manual, trae un suplemento donde se explican las cartas especiales, que son tanto las cartas de misterio como las cartas especiales que vienen en cada una de los módulos de expansión. Sin embargo, bueno, como son tantas cartas especiales que invocan a otras cartas o que tienen efectos especiales, que sí era muy difícil tal vez incluir todo. Va a haber algún punto en el que llegues a algunas dudas y tal vez tengas que entrar a los foros de BGG para encontrar alguna explicación de una carta en específico. Como ejemplo, sin dar muchos spoilers, para el nivel 2, donde se utilizan los módulos C y D, la aventura se transforma, porque en este caso ya no estás preocupado por cazar tantos mamuts como en el nivel 1. En el nivel 2 vas a tener que sobrevivir a una manada de lobos que está cerca de tu campamento. Entonces, entre el nivel 1 y el nivel 2 hay un cambio bastante interesante en la aventura, que la verdad me ha encantado este juego, amigos, se los recomiendo muchísimo. El juego incluye un total de 10 módulos de tarjetas diferentes que están indicados desde la letra A a la J, y aquí en el suplemento viene indicado cómo combinar los diferentes módulos para tener 7 niveles diferentes de dificultad. Sin embargo, también dice que tú los puedes combinar a tu gusto para crear diferentes aventuras con las diferentes combinaciones de los módulos. Creo que esto también le da una gran rejugabilidad, porque te puedes enfrentar a una aventura diferente cada vez. Además de los mazos de los módulos, en el mazo de misterios también se van a usar diferentes cartas dependiendo de los módulos que estemos utilizando. Como les comentaba, es posible que cuando vayan avanzando en los diferentes niveles tengan que investigar en algunos de los foros
foros de BGG si tienen dudas, pero una vez vas avanzando en los niveles vas entendiendo mucho más las reglas en sí. Las reglas del juego son muy básicas y sencillas. El detalle está en entender las reglas específicas de las cartas que van saliendo en los diferentes módulos cuando vas avanzando de nivel. Pero eso no afecta en que este sea un gran juego, porque ofrece toda esta rejugabilidad de ir explorando diferentes aventuras cada vez. La verdad me ha encantado y lo recomiendo mucho, amigos. Y este ha sido nuestro tutorial de cómo jugar a Paleo, amigos. Si tienen dudas o comentarios, déjenlos aquí abajo en los comentarios del video y estaremos dispuestos para ayudarles a resolver sus dudas. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima, amigos.